Buenas tardes y bienvenidos a Nutricionista al Día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de un trastorno, porque la palabra es trastorno, que bueno, con el tiempo cada vez se ha ido descubriendo más y cada vez sabemos que más de nuestros hijos pueden tener algo que a lo mejor lo tuvimos nosotros, pero antes no se le daba tanta importancia. Es el TDA o TDAH, ¿no? El trastorno por el déficit de atención o hiperactividad. Hoy vamos a hablar con la presidenta de la asociación, lo voy a leer porque es muy complicado, porque es Atada Islam, es la asociación de padres de niños afectados por este trastorno, y también vamos a hablar con una madre que muchas veces son las que nos dan las pautas de esos comportamientos comunes, y seguro que muchas veces los médicos, ¿no?, son los que suelen hacerle caso para ver por dónde va este trastorno. Sin más dilación pasamos a presentarles primero a Encarna Fernández. ¿Qué tal, Encarna? ¿Cómo estás? Hola. Entonces, la presidenta vuelvo a repetirlo, de Atada Islam. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bien, todo bien. Vamos a hablar un rato, vamos a presentar a tu compañera Cristina Carballo, ella es madre de un niño. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien, muy gracias. Bien, muy bien, pues vamos a, ya digo, muchas veces las preguntas a los dos, porque las dos son madres de niños que han tenido el TDA, y después también, a lo mejor si hay algo de la asociación, pues lo hablas tú. Empezamos hablando un poco contigo, lo hicimos para el informativo y nos lo explicaste. Para los telespectadores que no vieron esa noticia, ¿qué es el TDA o TDAH? El TDA. TDA es el trastorno con déficit de atención con y sin hiperactividad. Esa H es hiperactividad, sí, ¿no? Y H es hiperactividad. Y bueno, vamos a ver las diferencias. Más o menos. Vamos a ver, por la primera, ¿cuál es el trastorno de déficit de atención? Déficit de atención es, les cuesta concentrarse, ¿vale? Están pues pensando como 1000 cosas a la misma vez, ¿no? Pero más bien es un trastorno en el que pues no es que sean hiperactivos, que son los niños que, sí, que pueden estar quietos. Que pueden estar quietos, tranquilos, ¿vale? Pero les cuesta lo que es, vamos a suponer, en su día a día, el decir, me levanto, me visto, o sea, lo que es una organización de todo, porque les cuesta, ¿vale? Concentrarse, pues igual lo mismo en la escuela. Si tú quieres que ellos lean, les cuesta más. Si tienen un examen también, y a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, son el hacer un examen, estudiar con días de antelación, y bastantes días, porque el día que va a hacer el examen, igual si él no se lo ha preparado o algo, pues se puede despistar, se dispersa, ¿no? o dispersarse, sí. Y no está pendiente a lo mejor en el aula de la clase. Claro. Antes de preguntarle por síntomas a Cristina, que también luego tú también podrías hablar, claro, la hiperactividad, porque también, cuando un niño, porque luego está la gente que dice, ¿no?, este niño inquieto, los hay que dicen desinquieto, que ahora se está poniendo esa palabra de moda, pero ¿cuándo un niño es hiperactivo? Porque un chiquillo que se mueve mucho, pero los chiquillos casi siempre se mueven mucho, lo que pasa es que ya, ¿cuándo empieza a ser ya algo que pueda ser diagnosticado? ¿Qué hacen? ¿Qué tiene que hacer un niño para que lo pueda ver una madre o un padre? Les cuesta lo que es la atención, la planificación, lo que es el control del movimiento. No pueden parar. No pueden parar. Sí. Y lo mismo se te levanta y te interrumpe la clase. O lo mismo se levanta y viene y te habla muy seguido, ¿sabes? Como que te lo quiere contar todo junto y a la misma vez, ¿vale? Y es como que no paran, ¿sabes? No se están quietos. Entonces le suelen decir a veces que son niños desinquietos y maleducados. Claro, porque la profesora al final, aunque lo sepa, ya le molesta, ¿no? Ya... Sí, igual que en tu casa, a lo mejor, si lo tienes en casa, pues eso, es un niño demasiado movido, sí. ¿Sabes? Está todo el día moviéndose, no para, sí, es todo el tiempo. Sí, hiperactivo. Vamos a, en este caso, Cristina, no, porque tú dijo es de déficit de atención, ¿verdad? Sí. Antes hablamos de varias cosas que me parecen algunas singulares. ¿Cuándo se puede empezar a ver, a qué edad se puede empezar a ver que el niño puede tener este trastorno? ¿Y cuáles son síntomas habituales? Ella ya ha dicho algunos, pero hay otros muchos más. En mi caso, desde muy pequeño. Notábamos que mi hijo no te mira a la cara. Está escuchando, pero no está mirando a la cara, está en su mundo. Como antiguamente lo que te comentaba antes, las musarañas.
el caso mío es igual. Sí, Y lo notamos, es que yo pienso igual que con todas las madres lo hemos notado, las madres somos las primeras en notarlo, sabemos que algo no va bien. Y en el caso mío, en mi casa no, en mi casa era estupendo el chico, fue en el colegio, nos adaptaba, es muy importante también el caso del profesor que le toque. Y luego hay muchos profesores que luego no tienen mucha paciencia. No me quiero meter en ese terreno, pero es falta de información también por parte de Dios, porque no, cuando van a estudiar la carrera de docente, pues no están obligados a estudiarlo. Sí. Aunque hay cursos y cositas que se les dan gratuitas y se les invita para que se les forme, muchos sí, afortunadamente este año mis compañeros y yo lo hemos visto que muchos profesores están implicados y nos llaman para que le informemos, demos charlas. Pero sobre todo es importante que la casa y profesor, el niño que le toque, su tutor y tal, haya buena conexión. Eso es de ahora, de siempre, muy, muy importante. Y con mi hijo, pues ya te digo, desde pequeñito. Y luego, bueno, si me quieres preguntar el caso mío, me acuerdo, él leía muy bien, le gustaba mucho lo que era la lectura, le encantaba. No sé si a razón de lo que le pasó después, me parece, me hizo familiar a lo que Encarna estaba comentando, él lo rechazó. Y mi hijo, por ejemplo... Empezó a rechazar la lectura. Sí, le fue pasar de gustarle un montón y de pronto como que... Y entonces recuerdo que es que estaba en segundo de primaria, sí, ¿no? De hecho, bien, segundo de primaria, y yo, por mi parte, por mi cuenta, lo estaba llevando a un psicólogo. Yo sabía que algo no iba bien. Los psicólogos también pues te pueden hacer algún tipo de actividad escrita y tal, ¿no? Y entonces yo me acuerdo en aquel momento, mi hijo tenía, quiero recordar, 5 o 6 añitos. Sí, vamos a poner 6. Le dije, mira, yo quiero que le hagas, porque me comentaba si tenía altas capacidades también, podía ser, dislexia y tal, y pues no me considero tonta y espabilada y nada, pues nada. Pagué, le digo, mira, le vas a hacer un test completo, quiero que se lo hagas completamente. Y claro, cuando salió el psicólogo, ahí yo me quedé impactada porque ni yo misma me había dado cuenta que no es mi deber, pero es que ya estábamos hablando en segundo de primaria. Mi hijo escribía al revés. Y yo dije, dislexia. Dice, no, hay una palabra, no me acuerdo ahora, lo que le dan eso. Incluso hasta el médico, hasta el psicólogo lo dijo. Dice, hombre, si tuviéramos en Marruecos no habría ningún problema. Sí, Pero su hijo escribe al revés. Por Dios, nadie se ha dado cuenta. Digo, no lo entiendo. Claro, dice, ahora entendía cuando la profesora me decía que todo una simple copia, ¿no? Pues claro, si tú escribes al revés, ¿no? Pongámonos con el lápiz, el bolígrafo en la mano, uno empieza, pues claro, mi hijo empezaba desde abajo y cuando tenía que ir arriba volver a pasar. Si una copia, vamos a poner 15 o 20 minutitos, pues mi hijo tardaba media hora. Y él me decía, ¿sabes lo que es el cansancio a nivel energético, lo que gasta? Y claro, y por eso le gusta mucho más la lectura que escribir. Pues a razón de eso, la lectura la fue dejando más y, bueno, en un mes se le corrigió. A ver que hay solución para todo. Sí. Pero vamos, que si yo no ando espabilada... Claro. Y son gente, por ejemplo, para ver la televisión, ¿pueden tener la paciencia o tampoco son televisivos? Depende. ¿no? Depende. Hay algunos que sí. Sí, que... ¿no? Ahí no tiene que ver... Si es un programa que le gusta o algo concreto. Ahí pero sí, les cuesta, sí. Ya. Otra cosa, un hiperactivo entiendo casi que ya es más complicado. Un hiperactivo a lo mejor sentarse para ver la televisión. Otra cosa que me decía Tomás, y lo hablábamos antes, Tomás es un compañero de ustedes, sí. Y me decía que también yo tengo un hijo que yo creo que está ahí, pero decía, por ejemplo, dice, le gusta comer siempre lo mismo, no quieren salir de su rutina, ¿es cierto? A lo mejor, tampoco es a lo mejor exclusivo, pero son detalles que a lo mejor... Son niños que tienen que trabajar, o sea, que son como muy rutinarios, ¿vale? Ellos mismos tienen sus manías. Su zona de confort ahí. Tienen sus mismas manías, ¿vale? Para comer a lo mejor come, termina, lleva sus cosas a la cocina, tal, lo limpia, lo prepara y ya se van a hacer lo que no esperan ni a que te acuerdas que Tomás lo comentaba, a mí me pasa lo mismo, yo no consigo que esté 5 minutos sentado en la mesa con nosotros. Sí, que luego para que esté un rato... Él dice, yo ya he terminado de comer. Sí, porque me tengo que quedar. Para lo que viene... Porque me tengo que quedar. Sí, pero te lo dicen muy educadamente. Y después, son niños que a veces tienen manía, ¿vale? Pero manía no les puedes dar información de vamos a hacer
el domingo vamos a ir a hacer, vamos a suponer, al Aguapar, vamos a suponer. Tú eso no se lo digas el Ya te lunes, empieza a preguntarte. porque hasta el domingo te tiene Mareando. y ta. Pero también los niños son así, ¿no? Sí, sí, Porque sí. ahí yo tengo dos distintos y los dos, como le diga eso, me están... Sí, pero y cualquier otra cosa, ¿sabes? Como ir de viaje, como quedarse en casa de alguien. Sí, no decirlo. Porque... Es más es mejor exagerado decírselo por parte de ellos. Más repetitivo. Entonces, claro, hacen más ruido, que es lo que ella quiere. Sí. Y más trastorno. Claro, un trastorno. sí. Sí. No llega el día, es como que no llega. ¿Cuándo? Sí. Y Porque te lo les gusta preguntan tener con más cositas organizadas. con más ansia, como con más... Yo, por ejemplo, te digo, en mi caso, el decirle, mira, vamos a ir de viaje y no ir los hermanos, para él eso era un trastorno, porque esa noche nosotros no dormíamos, porque él decía que no estaba en mi casa y que sus hermanos tampoco estaban. O sea, sí. Y bueno, iba conmigo y con el padre, ¿sabes? Y quedarse en casa de alguien tampoco, nunca le ha gustado. Después, te digo, tienen sus manías, ¿sabes? Sí. Nunca le ha gustado quedarse en casa de nadie. Ahora que ya tiene 14 años, sí. Pero después de una experiencia, de un viaje, que es cuando fueron al viaje de fin de curso, que he podido lograr que se quede en casa de alguien. Pero si no, antes le era imposible. De todas maneras, y aquí a las dos, a veces esta relación, has dicho, ha salido la palabra dislexia, ¿no? Puede ser Asperger. ¿Tiene alguna relación? En algunas cosas se tocan y en otras cosas no. La dislexia, por ejemplo. La dislexia, según dice también el TDAH también tiene como dislexia también. El niño va rápido. Es que todo va en la atención. Si no está en la atención. En el momento que te lo está explicando el profesor, pues es normal. Entonces pueden equivocar, o sea, no equivocarse, sino sí se mezcla. Es como, es el puntito de dislexia, ¿vale? Pero ¿es dislexia o es un hábito mal adquirido en ese momento, no? Porque no te concentras bien y tal. Entonces está ahí, pero en el caso de Encarni sí, es su hijo. Sí. Sí, ¿no? Y lo hay con otros papás, lo hemos visto también. Es típico, es con lo que te comentaba antes, lo de la escritura también. Sí. Entonces fue, claro, un detalle que no lo cogió su profesor en su día. Ya. A diferencia, por ejemplo, el Asperger, el autismo, hay aquí cuestiones emocionales y sociales. Ahí no hay necesariamente, ¿no? El TDA es sociable, emocionalmente entiende... En mi caso, no. Sí, es muy sociable, incluso son niños muy cariñosos. Son muy cariñosos, sí. Son sociables. Lo que pasa que no es que ellos no se integren en el grupo, es al revés. A veces no son entendidos en los mismos grupos con los que los rechazan porque los ven más inmaduros, perdóname. Los etiquetan, la palabra los etiquetan. Entonces, las dichosas etiquetas. Son más inmaduros que a lo mejor, por ejemplo, mi hijo tiene 14 años. A lo mejor es más inmaduro, yo tengo 2 niños más, ¿vale? Entonces lo nota. El de 14 años, el segundo, por ejemplo, y la primera, es diferente a los 14 años de él. Él es más, lo ves como más inmaduro, y entonces a lo mejor en el mismo grupo pues no se integra bien. Pero no por él intenta siempre integrarse, sino que a lo mejor algún niño, pues no sé, ¿cómo te podría decir? Son niños que a lo mejor dicen alguna incoherencia y a lo mejor no le... O porque están jugando, están de broma, ¿sabes? Porque ellos piensan a lo mejor todo el rato en jugar, y entonces a lo mejor el otro niño es más maduro y a lo mejor dice, ¿y este de qué? ¿No? Si no estamos hablando del tema solo hablamos hace 5 minutos, porque se perdió por el camino. La conversación es típico, pero volvemos a lo mismo, es la atención, la concentración. Pero luego tienen como un punto de creatividad, ¿no? De que tienen una cosa que ven distinto de los otros, ¿no? También su cabeza va rápida para otras cosas y... Sí, ¿no? La verdad que la cosa. Un tema importante, me lo decía también Tomás, lo hablamos contigo también el otro día, el tema de lo importante que es el diagnóstico, cuanto antes mejor, y lo importante que es en el colegio. Aquí a las dos, para que cualquier madre que ahora nos esté viendo, madre o padre, que nos esté viendo y que dice, oye, pues yo tengo mis dudas. ¿A partir de qué edad se debe ya de empezar bueno, tú ya has dicho algo, a echarle un vistazo? ¿Y cómo cambia en el colegio? Porque hay como un procedimiento y un protocolo distinto, ¿no? Si lo puedes explicar. Sí, por ejemplo, cuando ya tienes el diagnóstico, ¿no? Que en el colegio
o instituto, depende, lo consideran no, sino hay un protocolo. Y ahí, por ejemplo, como te digo, para hacer un examen, él tiene la opción, ¿vale?, hablándolo con los profesores, de hacer un examen oral y escrito, porque a lo mejor al niño lo que es escrito todo el examen, pues no le supera. O a lo mejor escrito nada más. Entonces también está lo que es por ejemplo, oral y escrito, por ejemplo, a la hora de hacer temas con él, trabajarle lo que es el aspecto que él sepa más o menos. También más, ¿vale? Sí, ¿no? Y más pormenorizado, o sea, más atención a él Más a la hora de dar la él. clase también, ¿no? Para eso hay un profesor, una vez que tienes el diagnóstico, un profesor de PT, ¿vale? Entonces él es el que se encarga a lo mejor, ya una vez que tiene el diagnóstico y lo has hablado con él, o sea, lo han hablado el equipo educativo y determinan que es así, el niño sale una hora a lo mejor de clase para trabajar esos aspectos que al niño le cuesta. Claro. ¿Sabes? En este caso, Cristina, no sé si cómo cambia luego, porque a mí me han dicho que cambia muchísimo. ¿En qué cambia cuando ya está el niño dentro del protocolo? Del colegio, te refieres, Sí, al instituto, del ¿no? colegio. Bueno, sobre todo lo que cambia es el trato del profesorado, porque es así. Ya hay un diagnóstico, ya el niño, hombre, no es que quiere decir, el niño es que tiene un problema, no, en realidad es un problema, pero las cosas que hace es por motivo, no porque el crío lo quiere o el chico lo quiera. Entonces ya es como, aquí ya hay otro, ¿no? A la hora del profesor, director, jefe de estudio, el que sea, ¿no? Ya que hay algo, ya hay un interés, el niño le pasa algo por algo. Es sobre todo, entonces ya es como cambiamos el modo. Entonces ya el profesorado se abre más, ya escucha y empieza pues lo que dijo Encarni, pues adaptación curricular, el niño se le coloca delante también, tiene derecho, sí, también. Tiene derecho. Y pues nada, y luego, claro, luego ya te van indicando si te tienes que ir a un logopeda, según caso cada niño, ¿no? Claro. Pedagogo, clases de apoyo, si necesita alguna ayudita a nivel también emocional, ¿sabes? Que depende de cada niño, no todo el crío, todos no van a tener la misma actitud ni nada, según la razón, y también es muy importante la familia, el núcleo familiar, donde esté ese niño. Luego yo me quedo como hace muchos años, y esa palabra la hemos repetido en charla y es muy importante. Estos niños suelen ser niños muy inteligentes. Y entonces, no son, palabras son. Lo que comentabas tú también, son muy creativos. Y los que les guste, si lo fomenten, lo llevan, llegan muy lejos. Pero claro, es a lo que me quiero referir. Si eres inteligente para lo bueno, también eres inteligente para lo malo. Entonces eso es muy importante. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, porque claro, porque si eres inteligente para lo malo, pues puedes meterte en problemas, porque lo que decíamos antes, a la hora de etiquetarlo, pues claro, los vas hilando. Entonces, cuando tú te sientes solo, tú vas a buscar compañía, además de la época, la juventud, la adolescencia, y vas a acabar en grupitos. Y claro, es el perfecto candidato, lo voy a coger porque es espabilado para lo que sea, para rapidez, no sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Entonces, es eso, tanto para lo bueno como para lo malo. Además que luego hablaremos contigo porque tu hijo ya es adulto, sí, y podemos ver también la evolución, cómo se lleva en eso. Y ya para un poco, porque ya lo digo, porque a mí también esta entrevista me presentaba curiosidad porque también uno es padre. ¿Cómo tiene que ser uno? Porque por lo visto tú fuiste a un psicólogo, pero ¿es en el colegio donde te tienen que decir llévalo a un pedagogo o puedes ir tú por libre? Depende, hay casos. ¿Es su maestra diferentes. o su maestro el que tenga que decirlo? Hay casos que el profesor, o sea, su mismo tutor es el que, por ejemplo, habla con el orientador del colegio y le dice, mira, me gustaría que miraras a este niño porque sospechamos que tiene déficit de atención, ¿no? Y entonces el orientador le realiza lo que son las pruebas y te lo manda al pediatra. Y ya tu pediatra es el que deriva al niño a salud mental, donde está el psicólogo o psicóloga, ¿vale? Y ya después, pues, ir trabajando eso con logopeda, pedagogos,
Sí. Según caso de Y después, aparte, bueno, nosotros, por ejemplo, hay educadoras, ¿vale?, que son las que te dan a lo mejor pautas para tú trabajar con ellos, por ejemplo, en el comportamiento, porque hay niños que tienen hiperactividad y algunos tienen impulsividad y algunos tienen agresividad, ¿vale? Sí, todo eso que... Porque son niños que se frustran y cuando se frustran... la agresividad contenida. La agresividad contenida la la sueltan. La rabia ahí. La rabia. Contenida ahí. A lo mejor en el colegio se portan bien, otros no, Ya. ¿vale? A lo mejor en casa, como es el ámbito en el que ellos están, es su ámbito, pues a lo mejor se expresan más y se enfadan y lloran y tú no sabes por qué. Ya. Entonces... Dos últimas preguntas, nos hemos ido de tiempo. Vamos a lo de la evolución. En este caso, tu hijo ya es adulto. ¿Hay algunas edades en las que ya empieza, porque como que todos, cuando nos hacemos mayores, eso de que la madurez, porque a veces está relacionada con la inmadurez, llega un momento en el que casi ya los adultos, ya por ser adulto ya afloja esto y ya puede ser una cosa todo más normal, o eso lo vamos a tener siempre? Aprendes a controlar las emociones y a saber cómo manejarlas, la palabra es esa. Y si luego te evoluciona en algún trabajo, algo que te guste, sobre todo si te encanta, tienes la oportunidad, sobre todo la oportunidad de ofrecer a nivel de módulos, de trabajo, oportunidades, pues genial, porque si te gusta te puedo decir que el déficit desaparece. Sí. Porque es que gusta. Entonces, claro, cuando a ti te gusta tu trabajo, lo que estás realizando, pones más atención. Entonces lo manejas de diferente manera. O sea, tú lo que recomiendas es que le dejes ir por donde realmente quieren. Que en verdad todos los Entre comillas, sí, y que tengan oportunidad y sobre todo etiquetarlos. Es que lo peor es etiquetarlos porque... Y es que lo que tenemos en la etiqueta a nivel de la sociedad hacemos eso. Entonces, como lo etiqueta, él no puede. Entonces, tú mismo, yo no puedo. A mí me han dicho que yo no puedo. Como yo no puedo, pues nos relajamos. Si puede, lo pueden intentar. Y si no, se equivoca con otro. O sea, y vas a encontrar algo. Y sobre todo, es muy importante la familia. O sea, el apoyo. Si hay niños que, imagínate, ¿no? En familias disfuncionales, el pobre, pues, no hay un tutor, alguien que lo oriente un poquito. Pero yo, todos estos años, mi hijo tiene 21 años, yo empecé siendo una madre con, no sé, íbamos a otro tipo de asociaciones y de todos estos años, todo lo que he visto, la gran mayoría, famosos y de todo, están detrás de TDAH y déficit de atención, pasa que está un poco callado, porque es muy antiguo, pero a la vez moderno. Sí. Todo es no. Entonces, ahí, cantantes y gente, y aquí empresarios, que luego detrás, no, es que yo... Y tú dices, lo típico, ¿y cómo llegaste? Sobre todo su entorno, ¿no? A nivel pueblo, tal, y ¿cómo llegó aquí? Y si esto era el colegio, no sé, ¿sabes? Estas cosas así, lo típico, etiqueta, entonces no puede. Pero si a lo largo de su vida luego la oportunidad, o se separa a lo mejor de ese grupo, de nuevo, lo que hablábamos, mira, ahora me estoy acordando, lo importante que es cuando un colegio, el colegio que sea, ¿vale? No te ayudan a tu hijo por lo que quiera que sea, el motivo que sea profesor, sea el momento, lo que sea. Cambiarlo de colegio. Eso lo recomiendo. Un cambio. No sé dar consejo, pero yo lo haría. Yo lo hice en su día. Cambiarlo de colegio. También, ¿no? Porque ya, sobre todo, los niños son muy crueles. Entonces entras en un grupo, es que entonces, no es así en carne. Cambiar niños, tenemos de padres todos estos años, y cambiarlo de colegio, de la noche a la mañana al crío, las notas sobre todo. Sí, ya ves, ya un cambio que se ve el más seguro o más tranquilo. Mm. Porque yo te voy a preguntar eso, no sé si por asignatura se le da, me decías antes, a tu hijo se le da mejor las matemáticas que la lectura, a otros al revés. ¿Hay algún patrón o...? No, lo que pasa que depende, a lo mejor, hay niños que son muy inteligentes, ¿vale? Pero ya debido a su falta de concentración, pues les cuesta, ¿vale? Entonces... a lo mejor hay algunos que se les da súper bien las matemáticas y la lengua no, y a lo mejor al revés. Pero eso sí, si tú lo sientas y te pones con él y estudias y tal, salen adelante y sacan todos los cursos.
pero hay niños que en matemáticas son más buenos, igual que a lo mejor nosotros nos gustan más las letras que las matemáticas, pero a veces les cuesta lo que es concentrarse y tener una herramienta de trabajo para ellos poder estudiar y... Sí, ¿no? La verdad que sí. Bueno, pues hemos terminado más o menos. Yo creo que la gente se habrá hecho una idea de lo que es el TDA, el TDAH. Es verdad, hemos hablado menos de los hiperactivos a lo mejor, pero bueno, también son otro tipo de casos, pero también, sobre todo me imagino que el hiperactivo también tiene el déficit de atención, o sea que engloba, engloba todo. Pero bueno, también la experiencia de dos madres también siempre seguro que alguien que habrá visto eso a lo mejor puede pensar o puede relacionar, pero a lo mejor mi hijo, mi nieto, mi sobrino puede tenerlo. Pues ha sido un verdadero placer, tanto Encarna como Cristina. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, las palabras de estas dos madres con hijos y también gente implicada en la asociación, ¿no? del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, para también esa pequeña diferenciación que hemos hecho. La verdad que yo creo que lo ha dicho, es un trastorno tan antiguo como nuevo, en el sentido de que eso antes se daba, pero no había una especie de diagnóstico o tratamiento, y ahora se empieza a ver, y la verdad que es una pena porque ver que también niños o niñas, ¿no? que se sientan frustrados cuando a lo mejor su inteligencia es superior a todo lo que podría dar, pero también ese déficit de atención a veces les hace estar pues de otra manera un tanto pues despistados y no atentos, y eso crea luego también unas consecuencias, ¿no? hasta en el propio carácter, en su propio desarrollo vital. Por eso yo creo que era importante esta entrevista, que nos ha sacado alguna duda. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.